Hola, ¿qué tal? Nos vinimos acá a Pepino, un mítico pub, probando esta moto, recreando un poco lo que eran esas viejas carreras de café a café en Inglaterra, donde estas motos de estilo café racer participaban. En esos tiempos sonaba una música, sonaba un tema, y antes que termine el tema, los motociclistas corrían de café a café. Bueno, lo que te quiero mostrar acá un poco es el detrás de escena de cuando voy a buscar una moto para test. En este caso estoy yendo a Royal Enfield Vicente López, que gentilmente accedieron a que yo pruebe la moto. Yendo a buscar una moto para testear a Royal Enfield Continental GT y se quedó un semi acá en General Paz. Está pasando esto, ahora están queriendo pegar la vuelta porque no puede pasar. Banca un toque, banca un toque. Vamos. Y había un semi en la subida de General Paz a General Paz en Liniers que se había quedado y lo estaban intentando reparar ahí. La verdad que peligro, no sé cómo va a terminar este día porque tenemos que seguir viaje. Ya estamos llegando a Royal Enfield Vicente López, pasamos KTM, Avenida Libertador, estamos llegando. Acá está la moto que vamos a probar, la Continental GT 650. Va a quedar unos cuantos días la paisana acá adentro, va a quedar guardada acá hasta que yo termine el test. La cocina de Royal Enfield Vicente López. Yo me siento acá como que estoy en una carrera, en una competencia, ¿viste? Y paré para repostar, me están cargando combustible. Esto es espectacular. Mirá, te voy a mostrar este detalle que parece, mirá, un hermoso detalle esto. Bueno, acá hicimos algo parecido, nada más que paseamos por Avenida Libertador, no corrimos y quisimos venir a este lugar que es mítico. Se juntan muchos motociclistas en Buenos Aires con una moto que hoy en día, si bien tiene un estilo de carrera, da para pasear, es muy cómoda, las sensaciones son muy buenas, ya te voy a estar contando en el onboard. Vamos a probar la Continental GT, por ahí vos que te la querés comprar, vos que no la podés tener, vas a sentir lo que yo estoy sintiendo, que es una sensación muy linda, con estos relojes que se ven acá analógicos, que son muy bellos, hoy en día en la era donde todo es digital. Este toque retro es muy especial. Y ahí vamos, no te digo que es una night ride, pero está cayendo el sol, así que
Va a ser una especie de rodada nocturna en una Café Racer. Mirá lo que es esta belleza, mirá lo que son estos relojes, lo sereno que va la moto. Mucha gente no ha comprado esta Continental GT por un tema de que le es incómoda la posición. A mí no me resulta incómoda la posición, tenés que saber llevarla, repito. Cuando las muñecas se cansan un poco, usar las piernas, señores. Hay que usar las piernas también en la moto. ¿Qué tiene esta Continental GT en diferente a la Interceptor? Primero, un tanque más chico, pero aparte es más cómoda para acelerar, porque la Interceptor después de los 130 km por hora se torna pesada llevarla por el viento, como toda roadster, el viento empuja muchísimo. Acá no, porque te agachás y va genial. A mí me encanta esta moto, por eso quiero disfrutarla con vos. Quiero agradecer un poco a la gente de Royal Enfield, Vicente López, por prestarme esta unidad y tener unos cuantos días para poder probarla y mostrarte lo bien que anda. Mirá cómo suena este motor, las agujas, es espectacular. Así que dichosos los que se la pudieron comprar y los que están por comprar esta moto, es divina. Si tenías alguna duda que la estás por comprar, comprala y tratá de llegar al Tun. A los 160 km por hora. La noche de Buenos Aires, un lugar ideal para andar con la Continental GT 650 de Royal Enfield, o Royal como le decimos mucho. Una marca inglesa que emigró a la India, pero que tiene su raíz en Inglaterra, donde se formaron las Café Racer. Y qué historia, yo a veces no sé si es que me gusta la moto en sí, o es la mítica del Café Racer hace que me guste más todavía. Me traslada a esa época. Mirá los relojes, son hermosos, me hacen acordar esas motos de los 90 que venían con las agujas. Y lo bien que acelera, ¿no? Es hermoso el andar que tiene. Un bicilíndrico con 0 vibraciones. Yo que estoy muy acostumbrado a andar en monocilíndricos, esto es un placer. Estoy feliz. Estoy en tercera, andando a 40 km por hora y la moto va muy serena, su ciclística es perfecta. Y estoy sobrado con los frenos. La caja de cambios, que viene con embrague antirrebote, funciona perfectamente. Y cuando agarro la ruta, soy yo. Voy a intentar llegar al Tour. Vamos a ver, lo veo difícil, ¿no? Pero bueno. Si estás disfrutando este viaje igual que yo, comentámelo acá abajo del video. Ahí pasé a segunda. Mirá la agilidad que tiene. Bueno, muchos dicen, no se puede andar, nada. ¿Qué no se va a poder andar? Ojalá me la prestaran más días, me voy a salir hijo de esta moto. Una de las mejores motos que probé en el canal, por el diseño vintage que tanto me gusta. Mirá que yo soy del palo drive, por el andar que tiene, inclusive me gustó más que el Interceptor. Amo esta moto, señores. Y algún día la voy a tener. Quiero que lo sepan, los sueños se viven. Algún día voy a tener una Continental GT y le voy a demostrar al mundo que también se puede viajar con una moto de esta. Lo bueno que no vibra para nada y tiene un andar bárbaro. Un tanque de combustible de 12 litros y medio que nos dio una autonomía entre 270 y 290 kilómetros con un tanque. Algo así como 4,4 a 5,5, depende cómo la aceleres cada 100 kilómetros. Bastante bueno para un 650 que tiene 47 HP a 7500 revoluciones por minuto y un par máximo Nm de 52 a 4000 revoluciones por minuto. Con un acelerador muy suave que te permite andar en ciudad tranquilamente. Bueno, gente, ahí viene lo mejor. Vamos a subir a autopista, donde la Continental GT se siente a gusto. Calculo que deben ser las 7:35 de la tarde de un 5 de marzo. ¿Será la moto 69 del Pai? No lo sé, porque la paisana es muy nueva en el canal, pero qué linda que sos. Y acá entran en funcionamiento los guantes de Alter, ideales para pagar el peaje. No tengo que andar abriendo la billetera ni nada, los guardo acá. Muy amable. Ahora les
quiero contar la historia de las Café Racer y de lo que fue la primer Café Racer y la primer marca que creó una Café Racer de calle, Royal Enfield. Después de la posguerra, las motocicletas obtuvieron cierto prestigio y después de los años 50 estaban consideradas un objeto de glamour. Y esto se debe a que en esa época, en los años 50, la clase media baja podía acceder a motocicletas de 250 centímetros cúbicos bastante económicas, convirtiéndose así en un transporte muy popular. Una de las tribus urbanas más conocidas, como los rockers, fanáticos del rock and roll americano, tuvieron acceso a este tipo de motocicletas. A través de créditos y financiamiento, los jóvenes rockets compraban sus motocicletas, las alivianaban y las preparaban para llegar al Tune. Las 100 millas por hora, 160 kilómetros por hora para nosotros. Para eso preparaban sus Café Racer, las alivianaban, sacaban muchísimo peso y trataban de preparar los motores. Esto se debe a que ellos buscaban velocidad, pero también carecían de recursos, o sea, se las tenían que ingeniar para poder llegar al preciado Tune. Las carreras consistían en lo siguiente: se ponía un tema en la rocola y se salía a girar. Generalmente corrían de noche y el circuito ya estaba preestablecido. Daba toda la vuelta alrededor de la ciudad antes de que termine dicho tema. Esto quiere decir que en 4 minutos o menos del lugar tenían que salir volando. Al ver este éxito, la marca inglesa Royal Enfield desarrolla un 250 centímetros cúbicos, convirtiéndose así en la primer Café Racer de calle de fábrica. El tiempo ha pasado y con la tecnología de hoy en día han sufrido cambios. Hoy en día tenemos esta Continental GT 650 que estoy probando y es una de las motos que más me ha gustado de todas las motos que he probado en el canal. Estamos hablando de más de 200 test. Tiene un encanto especial. Nos acabamos de bajar acá en casa de esta Continental GT 650 y te voy a dar un poco mis impresiones. El sonido es muy bonito, recrea la moto de los años 60 y 70, ese sonido bicilíndrico. ¿Y a qué se debe? Al cigüeñal calado 270 grados. Vamos a escuchar su sonido tan especial. Ese bello sonido que tiene se debe a eso, ¿no? Un bicilíndrico con un cigüeñal calado 270 grados. Esta Continental GT tiene unas terminaciones excelentes. Acá podemos observar los acabados, el manillar. Mira lo que es esto. Tiene un trabajo especial. Estos relojes, estilo vintage, muy bonitos. Los acabados son muy buenos y se notan con respecto al modelo anterior. Las cubiertas también son hechas a medida, Pirelli, y unas cubiertas hechas a medida especialmente para esta Continental GT. La moto es cómoda, ágil y a pesar de no ser una super deportiva, es una moto de buenas prestaciones que hoy en día es una moto que también se puede disfrutar para pasear. El radio de giro, quiero destacarlo, también es muy bueno, como se puede apreciar. Es muy bueno el radio de giro, ya lo comprobamos haciendo una vuelta. La suspensión delantera es una horquilla telescópica con barras de 41 milímetros. El recorrido de suspensión delantera de 110. Suspensión trasera doble amortiguador. Recorrido 88 milímetros. Freno delantero de 320 milímetros, por eso es que frena tan bien, con una pinza de doble pistón ABS. El freno trasero es de un disco de 240 milímetros con pinza de pistón ABS. El neumático delantero es 110, 90, 18 y el neumático trasero 130, 70, 18. Dos cilindros en paralelo, 4 tiempos, son 8 válvulas, refrigeración por aire y aceite. Su cilindrada es de 648 centímetros, el diámetro del cilindro es de 78 milímetros y la carga del cilindro es de 67,8. Relación de compresión 9,5 a 1. La potencia máxima es de 47 caballos a 7000 revoluciones por minuto. El par motor máximo es de 52 Nm a 5000 revoluciones por minuto. 6 marchas, transmisión de cadena y el chasis es tubular de doble cuna de acero. En resumen, la moto es muy divertida de manejar, el concepto de Royal Enfield para esta nueva Continental GT se entiende. No te olvides de suscribirte al canal, dale like y compartí mis videos.